El tema de esta ponencia, pues, lleva como título Reducción de la digestibilidad in vitro del almidón usando fibra dietaria soluble. Esta investigación, pues, desprende como parte de mi trabajo de tesis doctoral, la cual fue realizada en la Universidad Católica de Chile, supervisada bajo la dirección del doctor Pedro Buchón, académico de la universidad, y la doctora Verónica Duey, quien hace parte del líder de innovación en la empresa Solutec, la cual pues nos apoyó durante todo el desarrollo del trabajo, suministrándonos las materias primas. Bueno, a manera de introducción, podemos arrancar eh, con algo que contextualiza el diseño de alimentos de alto contenido de almidón, y es que son productos que consumimos a diario, pero debemos entender cuál es la fuerza impulsora que nos lleva al diseño de nuevos alimentos. Podemos ver que la diabetes a nivel mundial es una de las enfermedades más expandidas y aquella que se relaciona con la dieta. Existen varias enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, pero es la diabetes la que lleva, digamos, la mayor atención. Aquí podemos ver un esquema de cómo está la diabetes a nivel mundial, y es que existen muchas causas para la diabetes, entre ellas la genética, y sobre todo lo que más influye son los estilos de vida sedentarios. ¿Ya? También el alto contenido de productos con azúcar, en este caso glucosa, contribuyen al desarrollo de esta patología. Entendemos que hay dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, que es aquella que sucede en el individuo desde que nace, que no tiene, digamos, la reserva de insulina necesaria para regular los niveles de azúcar, y ese es el 5% de los casos, y el 95% de los casos es aquella que denominamos diabetes tipo 2, que es aquella que se desarrolla con el paso de los años por el excesivo consumo de productos con azúcar. Esto ocasiona que el cuerpo produzca demasiada insulina para regular esa glucosa que ingresa, y esto hace que esta insulina con el paso del tiempo no funcione bien. Entonces, tratando de entender la diabetes, podemos mirar que esta diabetes tipo 2 es la que se puede regular a través de la dieta. Entonces, por eso nos interesa diseñar alimentos para controlar este tipo de diabetes. Entendemos un poco la tendencia global de alimentos amiláceos, y es que son ampliamente consumidos porque reúnen unas características únicas que no tienen otros productos alimentarios. Tenemos productos de alto contenido de almidón, tenemos cereales, granos, semillas, tubérculos, y productos procesados que consumimos a diario, por ejemplo, productos fritos, extruidos, productos horneados. Como decía, esto reúne tres características importantes que son el rápido, digamos, para consumir. Con estos estilos de vida apresurados necesitamos productos de rápido consumo y fáciles de preparar, ¿no? Y estos productos también tienen una característica, que están a un precio relativamente económico. Esto hace que sean de amplio consumo. Entonces también se está consumiendo alto contenido de almidón, por eso es importante regular el almidón en la dieta. Entender un poco cuáles son los cambios del almidón durante el procesamiento térmico nos lleva a, digamos, estudiar el almidón en más detalle y entender que es el principal nutriente de nuestra dieta. Aproximadamente entre el 50 y 70% del total de la energía que se aporta en la dieta es, digamos, aportada por el almidón. Si tenemos un producto amiláceo básico, por ejemplo, el pan, está conformado, digamos, por este almidón que está en forma de pequeños gránulos, y a su vez este almidón, que son unidades de glucosa, lo podemos distinguir en dos polímeros, que son amilosa con estructuras lineales y amilopectina con estructuras ramificadas. El almidón sufre diversos cambios durante el procesamiento que son fundamentales para controlar su digestibilidad. En este caso, nosotros sabemos que el almidón en estado nativo no es digerible por las enzimas digestivas. A medida que aumenta la temperatura y en presencia de agua, este almidón empieza a gelatinizar, y es precisamente el almidón gelatinizado el que se circula con el incremento, digamos, de glucosa al consumirlo. Entonces necesitamos el proceso de gelatinización para poder consumir el almidón. Entendiendo un poco el proceso de digestión del almidón, teníamos que mirar qué pasa cuando el alimento se empieza a desestructurar. Tenemos un producto amiláceo básico como la galleta. A medida que empezamos el proceso de digestión en la boca, alrededor del 5% del almidón empieza en la boca con las enzimas amilasa salival. Bajo condiciones de pH y tiempo específico, el alimento se empieza a desestructurar y luego pasa a una fase de digestión estomacal, que es de 10%, donde interactúan
diversas enzimas amilasas, amiloglucosidasas y maltasas. En este caso, el 80% de la digestión del almidón ocurre en el intestino delgado, que es donde se da el proceso de absorción del nutriente. Y posteriormente, una parte del almidón pasa al intestino grueso, donde, digamos, es excretado y se absorbe relativamente el agua. Entonces, entendiendo el proceso de digestión del almidón, nosotros podemos simular lo que pasa a nivel in vivo, podemos simularlo en el laboratorio. Y es precisamente que hay que entender que todo el almidón que consumimos en la dieta, no precisamente, no todo se convierte en glucosa al consumirlo. Tenemos distintas fracciones de almidón que van de acuerdo a su tiempo de digestión enzimática. Tenemos un almidón que se convierte en glucosa a los 20 minutos, eso lo llamamos almidón de digestión rápida. Tenemos un almidón de digestión lenta, que es aquel que se transforma en glucosa en un tiempo entre 20 y 120 minutos de digestión enzimática. Y tenemos un almidón que es resistente a la digestión, dado que su conformación estructural evita que las enzimas digestivas desdoblen los enlaces glucosídicos que unen al almidón. Podemos mirar qué es lo que pasa cuando consumimos el almidón respecto al tiempo de digestión. Tenemos productos de alto contenido de almidón de digestión rápida, por ejemplo, como el arroz. Aquel producto a los 30 minutos ya incrementa los niveles de glucosa en sangre y rápidamente disminuye. Estos alimentos de digestión rápida, digamos, almidón de digestión rápida, son los que se vinculan precisamente con la diabetes. Dado que se transforman en glucosa rápidamente, llevan a que el cuerpo sobreproduzca insulina y entonces esto trae desequilibrio porque algunas hormonas también empiezan a secretarse en el organismo, como la hormona, la grelina, que es la responsable del apetito. Y esto hace que se descontrole y precisamente la insulina que se libera evita que se quemen los lípidos o la grasa que está almacenada. Y esto hace que la persona aumente de peso. Y tenemos un almidón de digestión lenta, como les decía, por ejemplo, encontramos en los granos, frijoles. Esto, por ejemplo, este almidón está vinculado con ciertas estructuras moleculares que evitan que se digiera rápidamente, pero sí se digiera en un tiempo, digamos, estimado de 120 minutos o 2 horas. Entonces, entendiendo el proceso de digestión del almidón, podemos nosotros diseñar productos de un contenido de almidón de digestión lenta, dado que esto libera también en menor proporción la insulina en el organismo y nos ayuda a controlar entonces los niveles de glucosa en sangre. Entonces, primero miremos qué es la fibra dietaria, porque es uno de los digamos, biopolímeros que nos ayudan a reducir la digestión del almidón. Estos son conjuntos, digamos, heterogéneos de biopolímeros usados por sus propiedades funcionales en productos amiláceos. Tenemos dos tipos de fibra. Tenemos una fibra soluble que la encontramos en frutas, básicamente. Tiene una serie de beneficios. Tenemos una fibra insoluble que la encontramos en el salvado, en algunas legumbres. Y esta fibra ayuda precisamente a, digamos, a darle cuerpo al alimento cuando ingresa al intestino delgado y esto arrastra muchos de los nutrientes acumulados que no se pueden eliminar fácilmente y esto aumenta pues la motilidad intestinal. Y tenemos una fibra soluble, que es aquella que tiene diversos beneficios, como por ejemplo sirve de alimento a la microbiota intestinal benéfica y baja los niveles de colesterol. También hay investigaciones que apuntan que esta fibra precisamente ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, precisamente porque aumenta la viscosidad durante la digestión intestinal. Entonces precisamente a nosotros nos interesa enfocarnos en el uso de la fibra dietaria soluble por su interacción con el almidón. Entonces, nuestro enfoque es precisamente ese, sin que afecte las propiedades nutricionales del alimento. Precisamente esta fibra dietaria soluble no afecta las características nutricionales del alimento. Y tenemos un promedio de consumo entre 25 y 30 gramos por día de fibra que es recomendable. Según la Autoridad Sanitaria Europea, ya se han hecho investigaciones y patentes con el betaglucano de avena que contribuye a una reducción significativa de los niveles de glucosa en sangre y cuando se adiciona aproximadamente en 13%, siendo este porcentaje clave para nosotros en la investigación porque nos ayuda a establecer un porcentaje máximo de utilización de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son los mecanismos que ayudan, que contribuyen, digamos, a que la fibra reduzca la digestibilidad del almidón? Son varios, básicamente tres nosotros reunimos en esta parte de la investigación, que es incremento de la viscosidad, cambios microestructurales y un retraso en la gelatinización del almidón. Veíamos que el almidón al gelatinizar, ¿sí?, se convierte disponible para que las enzimas digestivas
precisamente accedan a estos enlaces y lo desdoblen a unidades de glucosa. Pero si logramos una reducción de la gelatinización, ¿sí? Entonces también podríamos atrasar su proceso de digestión. Diversos biopolímeros, en este caso estos son fibras solubles que contribuyen al incremento de la viscosidad, y precisamente este incremento de la viscosidad durante el proceso digestivo es lo que hace que hay un retraso del vaciamiento gástrico y una ralentización de los nutrientes que llegan al intestino delgado, y se inhibe parcialmente el proceso de absorción de nutrientes. Siendo esta fibra, tiene un beneficio adicional, y es que al no, digamos, digerirse en el intestino delgado, no se absorbe, pasa al intestino grueso, donde sirve como alimento de la microbiota intestinal benéfica. Precisamente estos investigadores nos sirven de contexto porque ellos aumentaron la viscosidad en diversos tratamientos, digamos, alimentación para ratones. Al aumentar la viscosidad observaron una reducción de los niveles de glucosa en sangre en ratones machos, precisamente porque esta viscosidad ralentiza la absorción de nutrientes. Entonces, ya es la viscosidad uno de los parámetros importantes, o los mecanismos importantes que nos ayudan a entender el proceso digestivo del almidón. Entonces, precisamente ellos utilizaron en este caso goma Santán y goma guara, de baja viscosidad y de alta viscosidad, y encontraron precisamente que respecto al control hubo una reducción significativa de los niveles de glucosa postprandial, precisamente con aquella HG o goma guara de alta viscosidad. Entonces, también podemos mirar que otro mecanismo que afecta, o que por lo menos puede explicar la reducción de la dietil del almidón en presencia de fibra soluble, son los cambios microestructurales. Precisamente estos cambios microestructurales, digamos, cuando estas fibras se encuentran en interacción con el almidón, ocasiona como una especie de recubrimiento parcial. Aquí vemos, por ejemplo, gránulos de almidón en una matriz de alginato, y precisamente estos autores lo que indican es que este recubrimiento parcial sobre los gránulos de almidón inhibe precisamente estas interacciones con las enzimas. Este es el almidón recubierto, digamos, por el alginato. Y también tenemos productos que se encuentran naturalmente diseñados, digamos, la fruta o muchas verduras que contienen cierta proporción de fibra, y ciertos alimentos ya como los garbanzos que tienen almidón, pero que están en una matriz hecha, digamos, por la naturaleza, que tiene esta fibra precisamente que evita que las enzimas digestivas lleguen al almidón. Entonces, la microestructura influye en la bioaccesibilidad de este almidón. Entonces, por eso es que es importante entender cómo varía la microestructura de los productos para poder diseñar alimentos con una digestibilidad controlada. Pero existen una cantidad de fibras dietarias solubles, son muchísimos biopolímeros que reúnen estas características. Nosotros básicamente en esta parte de la investigación nos enfocamos en dos, que son la polidestrosa y la inulina, porque reúnen tres características fundamentales que nos ayudaron, digamos, para su selección. Primero, tienen que ser de fuentes naturales. En este caso, la inulina, un polímero de la fructosa, un fructo oligosacárido. Lo extraímos del ajo o la raíz de la chicoria, y en este caso la polidextrosa, un polímero de la glucosa, un polímero sintético, pero que no afecta, digamos, las características de los alimentos, y no es contaminante. En este caso tenía que ser amigables con el medio ambiente, mejorar las características tecnológicas de los alimentos, en este caso no afectarla demasiado, incluso mejorar propiedades tecnofuncionales, y que por lo menos hay un efecto comprobado en estas dos fibras con las investigaciones preliminares, y es que estas fibras reducen los niveles de glucosa postprandial. Entonces, bajo estos tres criterios, nosotros seleccionamos estas dos fibras para esta parte de la investigación. Nosotros estudiamos proceso de horneado, que el proceso de horneado de los productos amiláceos conduce a que existan diversas reacciones que son interesantes desde el punto de vista tecnológico. Tenemos, por ejemplo, el proceso de gelatinización del almidón. El almidón en presencia de agua y suficiente temperatura lleva a que estos polímeros, digamos, amilosa y amilopectina, pues se salgan de su estructura natural, que son los gránulos. La naturalización de las proteínas por acción de la alta temperatura, desarrollo de color a través de las reacciones de partiamiento enzimático, las reacciones de Maillard, formación de acrilamides, y este es importante
entenderlo. De hecho, hay hasta una ponencia acá en el evento sobre exclusivamente la formación de acrilamida en productos amiláceos, porque este producto, digamos, este compuesto está es muy interesante estudiarlo porque es un genotóxico, posible carcinogénico en humanos, y se da durante el proceso de horneado. La deshidratación de la costra, que es la responsable de la dureza de los productos fritos y horneados, y en este caso la expansión durante el proceso horneado conduce a que existan diversas, digamos, parámetros como la porosidad. Entonces, teniendo en cuenta el contexto anterior, nosotros planteamos un objetivo en esta parte de la investigación y es analizar el efecto precisamente de la adición de fibra dietaria soluble sobre la digestibilidad in vitro del almidón y su relación con la formación de microestructura durante el proceso de horneado. Ese fue el objetivo de esta parte de la investigación, que en mi trabajo de tesis doctoral corresponde al objetivo número 2. Miremos un poco los materiales y métodos utilizados para el desarrollo de esta parte de la investigación. Nosotros tenemos que simular qué es lo que pasa, digamos, a nivel industrial, y lo tenemos que simular en el laboratorio. En este caso, preparamos matrices modelos a base de gluten, ¿sí?, almidón en proporciones de 2,88 y utilizamos la inulina y la polidextrosa, estas dos fibras, en proporciones de 7,5 a 13%. 7,5 es el porcentaje mínimo establecido para producir un efecto significativo en la digestibilidad del almidón, y el 13% de inulina o polidextrosa reemplazando el almidón es que nos ayudó para, digamos, entender la digestibilidad y formar las matrices, porque si reemplazábamos más del 13% de la fibra, ya no se formaba la masa. Entonces es importante este parámetro mínimo y máximo para esta investigación con esta fibra, porque reemplazamos parte del almidón. Y en este caso hicimos proceso horneado y tenemos matrices controles con inulina, polidextrosa, 7,5 y 13%. Fueron nuestras matrices modelo. Hicimos una serie de caracterizaciones rápidamente. Podemos mirar que analizamos la humedad, la textura de las masas a través de perfil de textura, porque nos interesa saber cómo varía, digamos, los cambios estructurales en la masa una vez añadida la fibra dietaria respecto al control. Y después del horneado hicimos un proceso de medición de la dureza o la flexión de 3 puntos. Digamos, a las matrices también, a las matrices le analizamos precisamente los cambios, digamos, en el grado de latinización del almidón. Precisamente a través de calorimetría diferencial de barrido utilizamos este equipo bajo ciertas condiciones de temperatura, y analizamos los parámetros de inicio de temperatura de latinización, el peak, y final de temperatura de gelatinización a través de esta técnica, ¿no?, calorimetría diferencial de barrido. Y el foco de esta parte de la investigación es entender entonces la digestibilidad del almidón a través de métodos enzimáticos in vitro en el laboratorio. Todo lo que pasa a nivel in vivo tenemos que entenderlo a nivel in vitro en el laboratorio con la técnica, en este caso de ENGLIS, donde nos permite entender qué es lo que pasa digamos, a nivel estomacal e intestinal, utilizando una serie de enzimas porcinas, y bajo ciertas condiciones nosotros podemos simular en el laboratorio lo que pasa a nivel in vivo, ¿ya? Básicamente eso lo podemos entender acá. Y la reacción, obviamente, ya después se detecta la glucosa por absorbancia, ¿ya? Pero básicamente entonces eso, bajo las ciertas condiciones de pH que existen en el estómago y las enzimas que se encuentran en esta parte del intestino, y también las condiciones de pH, simulando un poco lo que sucede en el intestino delgado, y la temperatura, también las enzimas que se encuentran. Y obtuvimos las fracciones de glucosa a los 20 minutos, a los 120, y la fracción de glucosa que no se pudo digerir más allá de 120 minutos de digestión enzimática. Entendíamos los cambios en la microestructura a través de una técnica como la microtomografía computarizada de rayos X, porque me permite entonces caracterizar la muestra sin necesidad de destruirla. Una parte de las muestras fue entonces analizada la microestructura para mirar la distribución de los componentes, y en este caso, a través de esta técnica, utiliza rayos X para obtener, digamos, a través de paso los rayos X en la muestra, podemos tener una serie de imágenes en escala de grises y luego hacer un proceso de modelamiento para caracterizar y entender la muestra,
y esto conduce a que podamos tener información sobre cómo se distribuye la porosidad dentro de la matriz. Luego se hace un proceso de análisis de imagen y se obtienen entonces estos parámetros de porosidad puntualmente. Los cambios microestructurales también lo tratamos de entender a través de la microscopía electrónica de barrido y básicamente porque nos ayuda a entender la morfología, los cambios en la morfología del almidón, como tamaño, la forma, ¿sí? Después del proceso de horneado. Entonces las matrices parcialmente se recubrieron, ¿sí?, con oro para facilitar la transmisión de los electrones secundarios y esto amplifica la estructura de la matriz, la superficie. Entonces podemos distinguir dónde se encuentra el almidón, dónde se encuentra la matriz de gluten y precisamente poder mirar cómo cambia la morfología del almidón. A través de esta técnica es posible la identificación, ¿sí?, de la estructura de la matriz. Y comparamos entonces las matrices control con las matrices con fibra, inulina al 7.5, poliestrosa al 7.5 y 13% cada una también. Ya para los resultados, podemos mirar el efecto de la fibra dietaria soluble sobre las propiedades físicas. Así que básicamente encontramos que a medida que añadimos las fibras, hubo un aumento de la dureza en la masa. Esto, pues, desde el punto de vista tecnológico, teníamos que mirar entonces qué sería lo más favorable. Nos conviene una masa que esté excesivamente dura, una que tenga una dureza intermedia. Precisamente este fue un parámetro para poder elegir posteriormente una de las dos fibras, entre poliestrosa e inulina, y nos quedamos con una dureza intermedia en la masa, pues no una masa tan dura, sino una dureza más o menos intermedia que pueda permitir una correcta laminabilidad de la masa. Encontramos que el parámetro de adhesividad fue más bajo, en este caso, si comparamos respecto al control entre la fibra con la fibra de 7.5%. No hubo diferencia entre la elasticidad y en este caso, precisamente la inulina, el 13%, reemplazando en la matriz, que encontramos que tenía más, digamos, la matriz más con mayor dureza. Y un parámetro importante aquí, que es el grado de gelatinización del almidón, que es el resumen en general de las entalpías y la temperatura de gelatinización, encontramos que hubo una mayor reducción del grado de gelatinización. El almidón gelatiniza menos cuando se añade inulina al 13%. Si comparamos respecto al control, un 69% de grado de gelatinización y un 51% respecto a la inulina 13%, más o menos un 26% calculamos nosotros de reducción de el grado de gelatinización. Esto es muy, muy interesante, dado que precisamente después de esta fibra la que nos ayuda a aplicarla en matrices ya de consumo masivo, como galletas, panes, etcétera, porque me ayuda entonces a reducir la gelatinización del almidón y precisamente veíamos el vínculo entre menor gelatinización del almidón y menor reducción, digamos, y mayor reducción de la digestibilidad. El almidón gelatiniza menos, entonces se digiere menos porque está menos disponible para las enzimas digestivas. Y miremos entonces qué es lo que sucedió cuando, digamos, comparamos los niveles de glucosa de digestión rápida, es decir, aquellos que se liberan a los 20 minutos, y la glucosa que no se libera durante el proceso normal de digestión de 120 minutos. Y encontramos precisamente esa fibra, la inulina, el 13%, utilizada en la matriz, tuvo los porcentajes, o digamos, la cantidad más baja de glucosa de digestión rápida. Es decir, aquella glucosa que se liberó a los 20 minutos fue más baja cuando se añadió inulina al 13%. Estamos logrando una reducción significativa de la glucosa respecto al control. Y también los parámetros, digamos, los porcentajes más altos de glucosa de digestión rápida, perdón, los porcentajes más altos de glucosa no disponible o no digerible, lo tuvo también en la inulina del 13%. Y podemos ver que la porosidad, precisamente uniendo los resultados de microestructura, podemos mirar que precisamente la porosidad total de la muestra control, comparado precisamente con esa inulina al 13%, esa matriz al 13%, encontramos que la porosidad en la matriz control era del 69% en promedio, respecto a un 43% que tenía la matriz con fibra, precisamente porque esta fibra ayuda a que hay una reducción de la porosidad de la matriz, dado la interacción con el almidón. Y cuando la analizamos con microtomografía computarizada rayos X, encontramos precisamente menos espacios vacíos, en este caso, con inulina de 13%. Precisamente esto es lo que está
se relaciona entonces con menor, menor cantidad de almidón digerido, ¿ya? Porque afecta la bioaccesibilidad de este almidón. Y en cuanto a los parámetros morfométricos, que es lo que nos interesa a nosotros, en cuantificar los poros cerrados, los poros abiertos, precisamente las matrices porosas son aquellas que tienen mayor tendencia a ser, digamos, eh, ser más digeribles, dado que fácilmente las enzimas pueden digamos, llegar a los sustratos. Y encontramos, por ejemplo, una reducción de la porosidad significativa, precisamente también en esta matriz de inulina al 13%. Digamos, la porosidad fue más baja en esta matriz, digamos, el tamaño, el diámetro de los poros, ¿ya? Esto es básicamente lo que encontramos acá en estos parámetros morfométricos, ya en detalle. Y podríamos decir que esta matriz se presenta como eh, eh, una formulación alternativa, digamos, al 13% de la inulina es importante, precisamente porque veíamos que los betaglucanos, por ejemplo, hay una patente con 13% de betaglucanos que se ha aplicado en alimentos ya de consumo masivo y hay una reducción significativa. Nosotros podíamos a partir de aquí utilizar la inulina al 13% y mirar entonces ya en una matriz como tal de consumo masivo, ya sea pan, galletas, pastas, y mirar entonces ya su efecto sobre la glucosa postprandial in vivo. ¿Ya? En cuanto a la parte de la morfología del almidón, comparamos entonces la matriz de control respecto a la inulina al 13% y la poliestrosa al 13%. ¿Qué vemos acá? Las matrices están a una misma escala y podemos ver que precisamente sobre los gránulos de almidón existe como especie de ese recubrimiento. Quizás también esto se relaciona con el menor, digamos, la menor bioaccesibilidad del almidón en estas matrices al 13%. Y vemos acá, por ejemplo, en la matriz de control, un almidón más expandido después de su proceso de gelatinización. Y acá vemos almidón de, digamos, gránulos de almidón en su, digamos, básicamente en su estado nativo, precisamente porque esta fibra inhibe la digestibilidad del almidón, puede estar dificultando el proceso de digestibilidad. Lo que es desde el punto de vista tecnológico interesante, dado que pues ya estamos consiguiendo una cantidad de almidón de digestión lenta en esta matriz al adicionar la fibra. Bueno, como comentarios finales, podríamos decir que el enriquecimiento, en este caso de inulina y polidextrosa, en las matrices de gluten-almidón, ¿sí? Mantiene la laminabilidad, es decir, fueron masas que perfectamente pudieron ser laminables, ¿sí? Básicamente no hubo una no hubo diferencias significativas en cuanto a la laminabilidad respecto al control. Sí hubo un incremento de la dureza y una reducción del grado de gelatinización. Este es como el primer comentario final o conclusión, se podríamos decir, de esta parte del estudio. Y que también el análisis morfológico reveló una red alrededor de los gránulos de almidón cuando se incorporó la fibra, lo cual podría estar reduciendo la porosidad también. ¿Ya? Este fenómeno afecta indudablemente a la bioaccesibilidad del almidón. Y como comentario final, los ensayos enzimáticos mostraron una reducción más significativa de la glucosa de digestión rápida y un incremento de la glucosa de digestión, de digestión lenta o no disponible en muestras con inulina. Esto genera la necesidad entonces de aplicar esta fibra, ¿sí?, en matrices o un producto comercial para evaluar entonces el impacto a nivel in vivo. ¿Ya? Entonces, por eso fue, de hecho, la siguiente parte de la investigación que ustedes la podrían ver más adelante. Y fue precisamente aplicar esta inulina, fue el objetivo 3 de la tesis, fue aplicar la inulina en un producto de consumo masivo, en este caso fue pan blanco, y precisamente encontramos una reducción significativa por precisamente la viscosidad de la inulina a nivel in vivo. Los resultados de esta investigación un poquito más detallados están publicados ya en esta revista de Food Chemistry, puedan consultarlo. Entonces, muchas gracias. Este es un poco el agradecimiento al grupo de trabajo que ha estado involucrado durante el desarrollo de mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, la estaremos recogiendo